digámosle así, algunas especificaciones. Le decía, el tema que tenemos para hoy es Efesios, una iglesia que crece espiritualmente. Entonces, a medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir haciendo algunos comentarios al respecto y pues también ampliando algunos detalles que es importante que, que nosotros podamos conocer. Recuerde siempre pues de que como digámosle así, la mecánica de esto no es que solo yo hablo, ¿verdad? Sino que si usted en algún momento tiene alguna pregunta, tiene algún comentario, algo que usted quisiera que se explicase mejor, pues la verdad que lo podemos hacer con mucho gusto. Entonces, y de todos modos, pues también al final siempre hay un pequeño momento precisamente digámosle así, para que también cada quien pueda hacer sus preguntas o que también pueda hacer sus comentarios al respecto. Entonces, ahorita precisamente para comenzar a hablar acerca de esto de Efesios, una iglesia en crecimiento, eh, tal vez una de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, es lo siguiente, es precisamente hablando un poco acerca de Éfeso. Fíjese que hablando acerca de Éfeso, eso que usted ve ahí en el mapa, por ejemplo, eso que usted ve ahí en el mapa es precisamente lo que es la parte de Europa-Asia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá donde estoy pasando el puntero, acá donde estamos es precisamente lo que es la parte de Grecia, que ya eso ya pertenece a Europa. Y esto que dice acá, Asia Menor, ese Asia Menor del que estamos hablando es Turquía, ¿verdad? A eso se refiere precisamente cuando hablamos acerca de esa situación. Ahí, ahí precisamente en Asia Menor, o lo que hoy es Turquía, precisamente es donde se ubica la ciudad de Éfeso y la iglesia, ¿no? También usted puede ver, por ejemplo, que acá hay una línea que dice Patmos y hay una línea pequeñita. Y acá precisamente por donde estoy, prácticamente aquí lo que estoy haciendo es tapando donde era la isla de Patmos, porque era una isla pero bien pequeñita. Entonces, qué es lo que pasaba con la ciudad de Éfeso, por ejemplo, y que es interesante que nosotros podamos tener en cuenta? Fíjese que Éfeso, dice, era un puerto orgulloso, rico y activo, dice, rival de Alejandría y Antioquía de Siria, construido cerca del santuario de una antigua diosa anatoliana de la fertilidad. Eso es, usted ve, por ejemplo, en el libro de Hechos, por ejemplo, que se habla acerca de Diana de los Efesios. Esa mentada Diana de los Efesios, lo que sucedía era que era la imagen de una mujer, pero que en lo que era la parte del cuerpo tenía un montón de senos, ¿verdad? Entonces, por eso era de que ellos consideraban precisamente de que esta Diana era la diosa de la fertilidad. Y dice, la deidad anatoliana había sido asumida por los griegos bajo el nombre de Artemisa, la Diana de los romanos, representada grotescamente, dice, con cabeza torreteada y muchos pechos. La diosa y su culto hallaron expresión en el famoso templo servido. Es por eso de que usted ve en el libro de Hechos de que cuando Pablo llega a Éfeso, se topa con el problema este de que todos los que hacían imágenes de Diana pues se sintieron aludidos en el sentido de decir, bueno, si estamos en esta situación, la gente se va a hacer cristiana y lo que va a hacer es que va a olvidar la adoración de Diana. Luego, fíjese que siempre hablando acerca de esa misma situación, era el hecho de que, por ejemplo, está lo que menciona la carta a los Efesios, ¿no? El libro de Hechos, perdón, de que había un montón de artesanos que se beneficiaban precisamente de la construcción, de la hechura de esas imágenes de Diana. Y dice, en el primer siglo, dice, Éfeso era una ciudad moribunda, viviendo como Atenas de su reputación, viviendo como Atenas de su reputación, un curioso lugar donde se reunían las antiguas y nuevas religiones de Oriente y Occidente. La decadencia de Éfeso era una enfermedad mortal y es posible detectar en la epístola a Éfeso en el Apocalipsis un toque del cansancio que caracteriza a la comunidad decadente. Luego fíjese de que, por ejemplo, hay una situación, solo déjenme ver qué podemos hacer, porque fíjese que hay un ruidito por acá que vamos a ver si lo podemos suspender. Permítame un momento, solo déjenme ver si.
Permítame un momento. Sí, ya la voy a cerrar. Ya la voy a cerrar. Solo permítame un momento. Vamos a ver si la suspendemos, porque hay un WhatsApp conectado por aquí y lo vamos a silenciar. Bien. Ahorita siempre seguimos viendo la pantalla de la presentación, disculpen. Siempre seguimos viendo la pantalla de la presentación. Sí, siempre. Siempre, pastor. Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar entonces con esta primera cita de Hechos 19, 11 y 12. Veamos, hermana Milagro, si nos puede leer esa cita, por favor. Sí. Hechos 19, Buenas noches, pastor. Dios les bendiga a todos. igualmente. Perdón porque no les pude saludar antes. Y No se preocupe. bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios. Por la foto no veo las otras letras, pastor. Dice, De Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. correcto. Entonces, ¿qué es lo interesante del caso, por ejemplo, cómo comenzó la iglesia de Éfeso? Fíjese de que si nosotros vemos cómo fueron los inicios de la iglesia de Éfeso, la verdad que fue una cosa bien espectacular, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque dice la escritura que Dios hacía milagros extraordinarios. Y los milagros eran tales de que, dice incluso de que para sanar a las personas, a veces no era ni siquiera necesario llevarlas, sino que lo único que hacían era, mire, fíjese que este pañito es con el que le hemos estado bajando la fiebre, le llevaban el paño con el que le bajaban la fiebre y oraban y la persona se sanaba, pues. Entonces, claro, si lo vemos desde ese punto de vista, era como para decir, de veras que era una iglesia en la cual era bien brutal estar, ¿va? Porque se imagina usted de que estar en una iglesia en la que ocurriesen ese tipo de milagros, pues la verdad es que Éfeso era precisamente ese lugar. Luego también después de eso hay un segundo momento que es precisamente el que nosotros vamos a ver con más detenimiento, perdón, que es el de la carta a los Efesios. Amén. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, digamos, seguir la historia o seguir toda la secuencia, primero tenemos que leer Hechos capítulo 19, después leer la carta a los Efesios y después de eso tenemos que leer las cartas de Timoteo. Las cartas de Timoteo. Ahora, mire por qué razón es esa situación. Hermano Magdaleno, ¿nos puede leer, por favor, Primera de Timoteo 1:3? Primera de Timoteo 1:3. Amén, hermano. Dios le bendiga. Primero Muy bien. Timoteo 1:3 dice: ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina? Correcto. Amén. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que usted va notando? Lo que usted va notando es de que cuando comenzó el mensaje en Éfeso, mire, era una situación bien brutal, ¿va? Porque dice la escritura que Dios hacía milagros extraordinarios. La carta a los Efesios, que es la que vamos a pasar a ver en unos momentos, nosotros leemos la carta a los Efesios y decimos, qué iglesia más espectacular, ¿va? Definitivamente. Pero ¿qué pasó con Éfeso en la época de Timoteo? En la época de Timoteo se empezó a dar el problema de que ya empezaba a meterse la falsa doctrina en la iglesia. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Precisamente ante esa situación, lo que hizo fue enviar a Timoteo como para decirle, mira, ahí está este problema, yo quiero que tú lo vayas a resolver. Y una de las cosas que Pablo hacía, pues era aconsejarlo, ¿no? Por eso es de que nosotros tenemos las cartas de Timoteo, precisamente donde Pablo está, no solamente ha enviado a Timoteo y ahí vemos cómo hacer, sino que lo que estaba haciendo Pablo era que lo estaba aconsejando, lo estaba guiando respecto de los problemas que estaban sucediendo. Luego también el otro momento en la carta a los Efesios tiene que ver con la primera de Juan, porque la primera de Juan está escrita precisamente para la iglesia de Éfeso. Entonces vea que son momentos bien diferentes, ¿va? Hechos 19, la carta a los Efesios, las cartas de Timoteo, la primera de Juan. ¿Y qué pasaba en la primera de Juan? En la primera de Juan es precisamente una de las cartas que Pablo escribe, que Juan escribe, para combatir una de las herejías que en ese tiempo a la iglesia le estaba dando mucho de qué hablar, los gnósticos.
¿verdad? Entonces la primera de Juan la escribe el apóstol Juan precisamente para darle guía a la iglesia sobre qué hacer con ese problema. Y la última etapa en la iglesia de Éfeso, donde la encontramos en Apocalipsis 2 del 1 al 7, donde está ese pasaje de que dice de que yo conozco tus obras, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero ¿qué es lo que le dice el apóstol Juan? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces le dice, por tanto, ve y arrepiéntete, y le da toda esa explicación. Entonces, si usted se fija cómo está la secuencia en todos esos momentos, Hechos capítulo 19, la carta a los Efesios, las cartas de Timoteo, la primera de Juan y Apocalipsis 2, podemos notar una situación respecto de la iglesia de Éfeso, de que la iglesia de Éfeso primero tuvo una subida bien espectacular, ¿verdad? En el sentido de que Dios se manifestaba milagrosamente, la iglesia crecía espiritualmente, pero ¿qué es lo que sucede? Ya cuando Pablo escribe la primera a Timoteo, ya la iglesia ya venía en problemas. Ya la iglesia ya venía en problemas, ¿por qué razón? Porque se estaba contaminando doctrinalmente, a tal grado de que ya cuando llegamos a la época del Apocalipsis, de que estamos hablando de que el Apocalipsis se escribió aproximadamente en el año 90 de la era cristiana, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ya en ese momento la iglesia de Éfeso, es cierto, era una iglesia bonita y todo, pero espiritualmente era una iglesia fría, ¿va? Entonces es bien curioso precisamente cómo al hacer el enlace de todos estos capítulos, Hechos 19, la carta a los Efesios, las cartas de Timoteo, la primera de Juan y Apocalipsis 2 del 1 al 7, notamos precisamente esa secuencia que se da en la iglesia de Éfeso, que primero tuvo una subida espectacular en la que Dios se manifestó milagrosamente, pero después doctrinalmente se comenzó a contaminar, a tal grado que en la época del Apocalipsis, ¿qué le sucedió? Dice, había perdido el primer amor, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto le diré que si queremos hacer un estudio, digámosle así, un estudio completo de cuál era la situación de la iglesia de Éfeso, al unir todos esos capítulos, definitivamente que lo podemos lograr. Pero claro, ahorita nosotros no vamos a hacer toda la secuencia. Yo se la comento precisamente para que usted sepa de que la carta a los Efesios se puede estudiar de todas esas maneras, y se lo voy a repetir para que de todos modos está quedando grabado en el video, pero son Hechos 19, la carta a los Efesios, las cartas de Timoteo, la primera de Juan y Apocalipsis 2 del 1 al 7. Esas cinco partes en el Nuevo Testamento, ¿de quiénes nos hablan? De la iglesia de Éfeso. Ahora bien, vamos a dejar de un lado precisamente esa situación, cómo se ve que Éfeso pasó primero por su etapa de gloria y después cayó hasta la época del libro de Apocalipsis, en la cual pues dice de que había dejado su primer amor. Y nos vamos a concentrar únicamente en la carta a los Efesios, únicamente en esa carta. Y fíjese que con la carta a los Efesios ocurre una situación. Es el hecho de que la carta a los Efesios puede ser dividida en tres partes. ¿Cuáles son? Bueno, y esas tres partes están marcadas precisamente por tres palabras. ¿Cuáles son? La primera de ellas es la palabra sentarse. Efesios 1 del 1 al 3, la idea predominante es sentarse. Efesios 1 del 1 al 3. Efesios 4 y 5, o sea, capítulo 4 y capítulo 5, la palabra predominante es andar. Y la tercera parte es estar firmes, que comprende el capítulo 6. Entonces vea usted cómo en ese aspecto la carta de los Efesios se divide en esas tres partes bien importantes que ya las vamos a ver y ya vamos a demostrar precisamente por qué la carta de los Efesios se divide de esa manera. Decimos, Efesios del 1 al 3, la palabra predominante es sentarse. Efesios 4 y 5, la palabra predominante es andar. Efesios capítulo 6, la palabra predominante es estar firme. Entonces, precisamente a la luz de esa situación, es precisamente el estudio que nosotros vamos a hacer así rápido
¿verdad? Pero que a nosotros nos va a dar la idea, de tal manera de que cuando usted lea la carta a los Efesios, va a encontrar esa división. Antes de que comencemos, déjeme comentarle algo. De quién hizo este descubrimiento. ¿Quién hizo este descubrimiento? No sé si usted ha oído hablar acerca de un escritor cristiano chino que se llamaba Ni Tu Shen. Este señor Ni Tu Shen, en el mundo occidental lo conocimos como Watchman Nee o como el visionario Ni. Este señor sucede que él predicaba el evangelio en China en la época de Mao. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En esa época, él llegó a tener una iglesia tan grande que el gobierno comunista le tuvo miedo. Tan es así de que una de las cosas fue que lo que hicieron fue que lo metieron preso, ¿no? Y lo último que se supo de él es que él murió en prisión. Él murió en prisión. Pero el asunto es este. Fíjese que solo digamos, de la gente que llegaba a su iglesia y que tomaba notas de las cosas que él enseñaba en sus predicaciones, se han logrado reconstruir más de 36 libros, ¿verdad? Y uno de los libros que se ha logrado reconstruir solo de la gente que tomaba notas cuando llegaba a la iglesia, uno de los libros precisamente que se ha logrado reconstruir es precisamente uno que se llama Sentarse, Andar y Estar Firmes, que es la explicación precisamente de la carta a los Efesios. Entonces ve en ese aspecto precisamente como esta explicación que nosotros vamos a ver, pues la verdad que tiene su origen bien interesante, ¿va? Porque precisamente el origen lo tiene digamos, en la manera en la que este señor Ni Tu Shen, o como nosotros le conocemos como Watchman Nee, la manera en la que él en su lectura bíblica, él descubrió esta situación precisamente que nosotros vamos a ver. Así que si no hay ninguna objeción al respecto, vamos a pasar a ver cada una de esas partes. Ahora mire, la situación está así. Como decimos que la carta a los Efesios se divide en esas tres partes. ¿Va? Sentarse, capítulos del 1 al 3. Andar, capítulo 4 y 5. Y estar firmes, capítulo 6. Vamos a ver entonces cada una de esas partes precisamente para que nosotros entendamos esa situación. Por ejemplo, la palabra sentarse. La palabra sentarse. Fíjense que en el texto griego la palabra sentarse tiene un significado bien interesante, porque significa tomar asiento juntos, sentarse en una reunión para deliberación. Y ahí está que en la versión de los 70, esa palabra que en el libro de Efesios habla acerca de sentarse, se usa, por ejemplo, cuando Moisés se sentaba para escuchar todos los problemas del pueblo y que él se ponía a darle solución a cada cosa que le decían. Ahora bien, ¿por qué decimos de que capítulo del 1 al 3, por qué decimos que el capítulo del 1 al 3 se divide en la palabra sentarse? Porque mire qué es lo que sucede, por ejemplo, en Efesios 2:6. Efesios 2:6. Hermana Ana Ruth Morales, ¿nos lee, por favor, Efesios 2:6? Amén, pastor. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted lee el capítulo 1 al 3 del libro de Efesios y ya hay una cosa que al leer esos 3 capítulos le va a quedar bien claro. ¿Sabe qué es? Es qué es lo que ha hecho Dios por nosotros para rescatarnos y a dónde nos tiene ahora. Entonces, ¿cuál es la idea de que por qué esta parte de sentarse que abarca los capítulos del 1 al 3 de la carta a los Efesios? ¿Cuál es la idea central de esta parte? Porque el sentarse, ¿qué es lo que describe? Describe cuál es nuestra posición ante Dios. Fíjese bien, cuando Efesios habla de sentarse en los capítulos del 1 al 3, lo que describe cuál es nuestra posición ante Dios. Y ante Dios, ¿cómo se supone que estamos? Ante Dios estamos sentados en los lugares celestiales. Y mire las explicaciones, por ejemplo, que da la carta a los Efesios para desarrollar ese punto. Oscar, léenos por favor Efesios 2 del 12 al 16. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, para que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Correcto. Mire qué pasaje más interesante. Efesios 2 del 12 al 16, que es el pasaje que Oscar nos acaba de leer, está en la porción de ¿qué? En la porción de sentarse. O sea, ¿cuál es la posición en la que nosotros estamos ante Dios? Mire, fíjese que dice el libro de Efesios que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y cuáles son ese pueblo? Los judíos y los gentiles, ¿verdad? Y dice derribando la pared intermedia de separación. Porque lo que sucedía era que en las sinagogas es cierto que permitían a veces la entrada de gentiles, pero ¿qué era lo que sucedía? Los sentaban aparte. Los sentaban aparte. Y había así como una submedia, digámosle así como una submedia bandita, que quedara especificado, mire, los judíos están de este lado, los gentiles están de este lado. Entonces viene Pablo y les dice, mire, ¿quieren que les cuente una cosa? Fíjese que ahora, como en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales, una de las cosas que el Señor ha hecho es derribar la pared intermedia de separación, dice. Y dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, dice, haciendo la paz. Y mire, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo. Ahora, ¿por qué Pablo da toda esa explicación? Precisamente porque el capítulo 1 al 3, que es la idea predominante, la idea es de sentarse, nos dice, mire, ¿y nosotros ante Dios cómo estamos? Fíjese que nosotros ante Dios estamos reconciliados. Gracias al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Nosotros ahorita con Dios estamos reconciliados. Nosotros ahorita estamos más con Él, va. Entonces, claro, se oye bien interesante el hecho de poder decir, mire, qué interesante de que yo antes de conocer a Cristo, yo estaba lejos de la promesa, dice. Pero ahora, dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Entonces tiene esa situación de que el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de la carta a los Efesios, ¿qué es lo que describe? ¿Cuál es nuestra posición ante Dios? Y nuestra posición ante Dios, ¿cuál es? Estamos sentados en los lugares celestiales. Mire este otro pasaje también que nos habla acerca de esa misma situación. Efesios 1, 13 y 14. Déjeme ver quién nos puede dar por acá. Hermano Cristian, ¿nos puede leer por favor Efesios 1, 13 y 14? Amén, pastor. Muy bien. Dice Efesios 1 del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire la situación predominante de Efesios 1 del 1 al 3. ¿Cómo estamos nosotros ante Dios? Estamos reconciliados por medio del sacrificio de Cristo. Es lo primero que habíamos leído hace un momento. ¿Qué otra cosa también estamos ante Dios? Nos ha dado el Espíritu Santo. O sea, usted ve Efesios 1 del 1 al 3 y ¿qué es lo que nos dice? Mira, vos antes estabas perdido, gracias al sacrificio de Cristo has sido rescatado. ¿Y sabés qué sucede ahora? Ahorita estás sentado en los lugares celestiales. Entonces, Efesios 1, del 1 al 3, precisamente la idea predominante que es la palabra sentarse y para indicar el qué, para indicar nuestra posición ante Dios. Tan es así de que mire, por ejemplo, lo que sucede en este otro pasaje, mire, Efesios 3 del 4 al 6, veamos,
Hermano Magdaleno, nos ayuda por favor con Efesios 3 del 4 al 6. Amén, pastor. Efesios 3, Del 4 al 6. Hola. leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Se le oye con un poco de interferencia, hermano. Hola. No, Y si gusta, se lo voy a leer yo porque fíjese que se le oye con un poco de interferencia. Hola. Se dio a conocer. Bueno, hola. Fíjese, le voy a releer la cita porque se dio con un poco de interferencia. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted lee Efesios 1 del 1 al 3 y usted se queda con aquella situación de decir, qué brutal todo lo que Dios me ha dado, porque me ha reconciliado, me ha dado el Espíritu Santo, somos coherederos con los judíos. Imagínense, que estamos en una situación, si lo vemos desde el punto de vista de cuál es nuestra situación ante Dios, que es lo que Efesios 1 del 1 al 3 explica, si queremos ver cuál es nuestra situación ante Dios, estamos sentados en los lugares celestiales. Y Dios nos tiene en una situación que estamos, o sea, así como dice el dicho ese, ¿va? De que mejor y se arruina, ¿verdad? Ahorita esa es nuestra situación ante Dios, que es lo que describe Efesios 1, del 1 al 3. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como también está la otra parte, que él le decía que es la palabra andar, que es abarca el capítulo 4 y el capítulo 5. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre esta segunda parte? Efesios 1 del 1 al 3, que la palabra predominante es la palabra sentarse, que describe nuestra posición ante Dios. El capítulo 4 y el capítulo 5, la palabra predominante es andar, que es lo que describe cuál debe ser nuestra situación ante el mundo. Cuál debe ser nuestra situación ante el mundo. Y fíjese que en ese caso, precisamente, hablando acerca de esa situación, la palabra que se ocupa en el texto griego, entre otras cosas, significa dar un paseo, caminar mientras se enseña. Esto de caminar mientras se enseña, bueno, yo creo que para los que hemos estado en las clases de griego, aquí puede ver precisamente esa preposición de peri, esa que estoy marcando acá, precisamente porque ese de lo que nos habla es de perímetro, o sea, de un área. Entonces, ahí es donde está la situación esa de que esa palabra tiene la idea de caminar mientras se enseña. Porque lo que hacían, por ejemplo, los filósofos griegos era el hecho de que llevaban a sus alumnos, se iban a caminar y mientras andaban caminando ellos iban discutiendo los temas que ellos querían entenderlo o que querían que el maestro les pudiese enseñar. Ahora, ¿cómo nosotros vemos esa aplicación en las escrituras precisamente en el capítulo 4 y capítulo 5? Recuerde para que llevemos la secuencia. Efesios capítulos del 1 al 3, la palabra es sentarse. Estamos sentados en los lugares celestiales, hemos sido reconciliados, hemos sido, ¿cómo se llama? Se nos ha dado el Espíritu Santo, somos coherederos con los judíos, o sea, según el capítulo 1 al 3, estamos en una situación de que, mire, ya mejor ya no se puede. Pero ¿qué pasa con el capítulo 4 y el capítulo 5 que describe la palabra andar? Mire lo que sucede en este caso, por ejemplo. Efesios 5:2. Hermana Ana Ruth Morales, si nos puede leer Efesios 5:2. Amén. Dice,
y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Correcto, pero vea cómo cambia el lenguaje, ¿va? Que mientras en Efesios 1 al 3 está la palabra sentarse y está todas las bendiciones que nosotros hemos recibido de parte de Dios, el capítulo 4 y el capítulo 5 ya cambia la cosa, ¿va? Porque el capítulo 4 y el capítulo 5, que la palabra predominante es la palabra andar, que es lo que nos explica. Mire, debemos de andar en amor, ¿va? O sea, lo que la gente debe de ver, que es lo que nosotros hacemos, es andar en amor. ¿Y cómo dice? ¿Cómo Cristo nos amó? O sea, que ese es precisamente la clase de amor que nosotros debemos de demostrar ante los demás. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en Efesios 5:8. Oscar, si lo lees, por favor. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Correcto. Mire, ¿qué es lo que usted está notando ahorita? Que Efesios 4 y Efesios 5, ¿qué es la palabra predominante? Es la palabra andar. O sea, ¿cómo me conduzco? ¿Qué es lo que yo hago en mi día a día? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que sucede? En este caso, por ejemplo, Efesios 5:2 nos dice andar en amor. Efesios 5:8, ¿qué es lo que nos dice? Andad como hijos de luz. Y mire la otra situación, mire lo que dice Efesios 4:1. Hermano Cristian, si nos lee por favor Efesios 4:1. Amén, pastor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Correcto. Mire qué interesante, que andéis como es digno. O sea, aquella situación de decir, no, mire, fíjese que yo soy cristiano. O en el caso de algunos de nosotros, pues estamos estudiando para predicar el evangelio, estamos estudiando para ser pastores, estamos estudiando para ser, en el caso de las hermanas, para ser líderes de mujeres, para ser conferencistas, para ser maestras de teología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, dice, precisamente por lo que nosotros estamos haciendo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dice, debemos de andar como es digno. O sea, el evangelio es algo tan especial, el evangelio es algo tan especial que no debe de verse con desprecio, pues. No debe de verse con desprecio. Mire siempre en la idea esta de andar, por ejemplo, lo que dice Efesios 4:17. Hermana Milagro, nos lee por favor Efesios 4:17. Efesios 4:17. No ha activado el sonido. No ha activado el sonido. No, sigue sin activarlo. Ahí sí creo que lo va a hacer. Ah, O sea, perdón. ahí está, hoy sí. Esto pues Sí, no se digo preocupe. y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que usted está notando en Efesios 4 y 5? La palabra predominante es andar. Andar en amor, andar como hijos de luz, andar como es digno, que no andemos como los otros gentiles. O sea, ese es el estribillo que Pablo nos suelta en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Y mire lo que dice Efesios 5:15, por ejemplo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Usted ve todos estos versículos acá y ¿qué es lo que nota? Que mientras que Efesios 1 al 3, estamos hablando de capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿qué es lo que nos enseñan esos primeros 3 capítulos? Que ante Dios estamos sentados en los lugares celestiales. Hemos sido reconciliados por el sacrificio de Cristo. Se nos ha dado el Espíritu Santo. Somos coherederos con los judíos de las promesas. O sea, el capítulo 1 al 3 nos dice, mire, nosotros ante Dios estamos 10. Efesios 4 al 5, ¿qué es lo que nos enseña? Nuestra posición ante el mundo, o sea, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos.
Y mire, en este caso, ya a la luz de todo esto, por ejemplo, Efesios 5:2 dice que debemos de andar en amor. Efesios 5:8 dice que debemos de andar como hijos de luz. Efesios 4:1 nos dice que debemos de andar como es digno. Efesios 4:17 nos dice que no andemos como los otros gentiles. Efesios 5:15 nos dice que debemos de mirar con diligencia cómo andemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El capítulo 4 y el capítulo 5, su énfasis, ¿qué es? El andar, la manera en la que nosotros nos conducimos, cómo vivimos el día a día, qué es lo que la gente ve, ¿verdad? Esa es la parte interesante respecto del capítulo 4 y del capítulo 5. Ahora, está la tercera parte. Decimos que sentarse es 1 al 3, andar es 4 y 5. Y mire la tercera parte. La tercera parte es estar firmes, que en ese caso, pues, la definición precisamente de la palabra que se ocupa en el texto griego es pararse, establecer, como por ejemplo levantar edificios, poner a los hombres en orden, nombrar, instituir. O sea, tiene una serie de significados. ¿Y en dónde es que se usa la palabra estar firmes? En el capítulo 6. Mire lo que dice, por ejemplo, Efesios 6 del 11 al 17. Oscar, si lo lees, por favor. Efesios 6 del 11 al 17. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Decimos de que el capítulo 6, ¿cuál es el énfasis? Es estar firmes. Y si usted se fija, la expresión está 3 veces. Mire, está aquí en el versículo 11. Dice que debemos de vestirnos de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está al final del 13, cuando dice de que para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y está al inicio del 14, cuando nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y comienza a hablar acerca de cada uno de los elementos de la armadura de Dios. Entonces, ¿por qué decimos de que el capítulo 6, su énfasis es estar firmes? Precisamente porque la expresión aparece 3 veces en el capítulo 6. ¿Y qué es lo que nos describe la expresión estar firmes? Estar firmes lo que nos describe es cuál debe ser nuestra posición ante el diablo. Fíjese bien, fíjese bien. Ahora que tenemos todo esto, ¿qué pasa si nosotros queremos amarrar los 3 capítulos? Si nosotros queremos amarrar los 3 capítulos en base a esto que acabamos de ver, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Efesios capítulos 1 al 3, ¿qué es? Sentarse. ¿Qué es lo que describe? Nuestra posición ante Dios. Estamos sentados en los lugares celestiales. Efesios capítulo 4 y capítulo 5, ¿qué es? Es andar. Dice, debemos de andar como es digno, debemos de andar en amor, y da una serie de situaciones sobre qué es lo que, cómo nos debemos de conducir. Entonces, Efesios capítulo 4 y 5, ¿qué es lo que describe? ¿Cuál debe ser nuestra posición ante el no creyente? Debe ser nuestra posición ante el no creyente, andar, mostrar con nuestros hechos, mostrar con nuestros actos que Cristo vive en nuestro corazón. Y el capítulo 6, la palabra predominante, ¿cuál es? Es estar firmes. ¿Y qué es lo que describe? Mire, porque una de las cosas es que fíjese que con el diablo ocurre una cosa.
¿Y por qué las escrituras hablan acerca de estar firme? A mí una vez un pastor me explicaba, o más bien decir, en una predicación nos explicaba una situación. Y él decía esto, mire, dice, cuando el diablo le diga a usted que lo va a matar, no le crea. ¿Por qué decía él? Porque el libro de Juan, el Evangelio de Juan, dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si le dice que lo va a matar, no le tenga miedo, que no lo va a hacer. Pero ¿sabe por qué lo dice? Porque lo está asustando. Lo está asustando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo estoy firme, aunque me asusten, como yo estoy firme, no va a suceder nada. Usted se fija y tal vez para que podamos hacer la relación de que, por ejemplo, cuando David fue a pelear con Goliat, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que Goliat se le quedó viendo y así, vos me vas a matar. ¿Y qué dice la escritura que comenzó a hacer? Se comenzó a burlar de él y lo maldijo por sus dioses. Lo interesante del caso es de que David, en lugar de decir, ay, mire, fíjese que Goliat me miró feo. Goliat me miró feo, así que mejor ya no peleo con él, va. Mire lo que le dice David, mírale. En el nombre de Jehová, dice, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Era como para que Goliat le dijera, mira criatura, ¿y con qué espada me la vas a cortar si vos no traes espada? Vos venís con una onda y con un callado, vos espada no traes. ¿Y con qué espada me vas a cortar la cabeza? Era como para que David le dijera, te la voy a cortar con tu espada. Y era como para que Goliat le volviera a decir, ¿y quién te ha dicho que te la voy a prestar? Y era como para que David le volviese a decir, ¿y quién te ha dicho que te la voy a pedir prestada? Ahora, usted lee el resto del relato, exactamente lo que sucedió, porque después de que le metió la pedrada en la frente, perdón, ¿qué fue lo que hizo? Le agarró la misma espada de Goliat y con esa misma espada le cortó la cabeza. ¿Pero qué es? Es esto que dice la escritura, mire, estar firmes. Entonces, ante Dios estamos sentados en los lugares celestiales. Ante el mundo debemos andar. Y ante el diablo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ante el diablo lo que debemos de hacer es estar firmes. O sea, no nos dejemos ganar el valor. No nos dejemos ganar el valor, porque el diablo a veces lo que quiere hacer es precisamente que nos asustemos, ¿verdad? Que le tengamos miedo solamente por una media provocación. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros estamos firmes, no le vamos a tener miedo, ¿no? Vamos a dejar este espacio para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto a todo esto que acabamos de decir, pues ahorita es la oportunidad antes de comentarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si usted necesita que regrese a alguno de las láminas anteriores, usted me dice y yo con mucho gusto puedo regresar ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún Solamente un comentario, pastor. A ver, dígame. Veo que también en esta carta aparece bastante la frase en Cristo, la palabra en. Sí. Es bien predominante, es bien predominante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da esa situación de que las tres etapas de sentarse, andar y estar firme, todo eso funciona cuando nosotros estamos en Cristo. O sea que todo esto que hemos dicho fuera de Cristo no funciona, Amén. ¿verdad? Así veo que toda la carta está fundamentada en esa frase de que se lo debemos a Cristo. Él es el autor, el diseñador de todo lo que tenemos ante Dios. ¿Sí? No, y fíjese que vaya, por ejemplo, déjeme ver por acá. Vaya, imagínese, por ejemplo, si nos vamos a la primera parte, que era donde, quiero ver, la parte de sentarse, por ejemplo, solo para que nos hagamos una idea. Vaya, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo? Y juntamente con él nos resucitó. ¿Y ese él quién es? Cristo. ¿Va? Ahora dice, luego después en la siguiente cita que leímos,
porque Él, o sea, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dice. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Luego tiene por acá en la siguiente, en la de Efesios 1, en Él, o sea, en Cristo, habiendo vosotros, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora dice luego, por ejemplo, la de Efesios 3, 4 al 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo. O sea que todo esto que hemos estado hablando funciona cuando estamos en Cristo. Todo esto fuera de Cristo no funciona. Todo esto fuera de Cristo no funciona. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta? Perdón. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta? Veamos, está muy buena esa. A ver, dígame. Hola, hola. Hola. Sí, sí, pastor, una pregunta. ¿La Pues, dígame. palabra sentarse tiene que ver con tronos? Fíjese de que tal vez, no necesariamente, aunque fíjese que, por ejemplo, y por eso poníamos cómo aparece en el texto griego, ¿no? Porque en el texto griego precisamente, y déjeme regresar a esa parte para que, déjeme regresar a esa parte, tal vez para darle la idea. Aquí está. De que, por ejemplo, dice tomar asiento juntos, sentarse en una reunión para deliberación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve pues de que la idea que tiene esta palabra es de gente que se sienta, pero es gente con autoridad, pues. O sea, no es así como que usted dijera, mire, sentémonos así a tomar un café, no, sino que la gente que se está sentando es porque va a hablar acerca de algo importante, ¿va? Va a hablar acerca de algo importante. Y usted se fija, por ejemplo, y que es una de las situaciones que el léxico griego de Liddell y Scott nos dice, es que es precisamente la palabra que se ocupa en la versión de los 70 para indicar cuando Moisés se sentaba a juzgar los problemas del pueblo. O sea que esta palabra de sentarse implica de alguien que se... Fíjense que podríamos concederle, pero ¿por qué razón se le ocurre a usted la cuestión esa de tronos? ¿Por algunos pasajes de Apocalipsis o por qué, perdón? ¿Hola? Sí, Hola, pastor, hola. es que cuando dice tronos, en una parte leí que dice la forma de gobierno. La parte de gobierno, pues es tener autoridad, precisamente lo que Moisés hacía, de tomar la decisión de las que tomaba en el pueblo. Ujú. Sí, sí, podemos decirte que sí. Podemos decirte que sí, es admisible, es admisible. Veamos, ¿alguna otra pregunta más o algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario antes de comentarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿O todos estamos bien? Creo que tal vez la parte, mientras usted piensa en cómo me va a crucificar, es la cuestión esa de que le decía de que cómo es que la carta se divide en esas tres partes. Va, sentarse, que es Efesios 1 al 3, andar, que es capítulo 4 y 5, y estar firme, que es el capítulo 6. Y como le comentaba, quien hizo esta observación era precisamente un predicador chino, que él predicó durante la época de Mao, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Llegó a ser un movimiento tan grande que lo que hizo Mao fue meterlo preso. Y él murió en la cárcel, este Watchman Nee, él murió en la cárcel. Y ahí está de que libros escritos por él solo son 3. Pero como la gente que lo llegaba a escuchar tomaba notas, entonces de todas las notas que la gente tomaba, hubo un fulano que se tomó la tarea de empezar a reunir todas las notas y han sacado más de 36 libros. O sea que, bueno, dos cosas. El tipo explicaba la Biblia de una manera, pero bárbara. Bueno, con esta explicación que ustedes han visto, se dan cuenta cómo era de que él analizaba. Y la otra cosa, se ve que la gente llegaba con una gran sed, porque llegaba con sus cuadernitos de notas para tomar las anotaciones del caso, ¿va? Entonces, en ese aspecto le diré, este fulano era bien especial, pues, era bien especial.
¿Alguna última pregunta antes de anunciarles el tema de la próxima semana? Veamos. ¿Alguna última pregunta? Maestro, Hola. lo que me llama la Dígame. atención es en eso de sentarse, que el asna de Balaam se echó Ajá. cuando vio el ángel, entonces no se podía sentar, ¿verdad? Pero si también ella se echó, podría ser que se sentó, ¿verdad? En cierto modo, Como reverenciando. sí. Y fíjese que el ángel de Jehová, que en ese caso es Jesucristo antes de su encarnación, le dijo a Balaam, dale gracias al ángel, porque si ella no se sienta, te hubiera matado a vos y ella se hubiera podido seguir su camino. Así que si vos estás vivo es porque ella se sentó. Sí, Si bien ella no se interesante. sienta, si no, le digo, si ella no se sienta, te mato. Así que si estás vivo es por ella. ¿Verdad? Entonces, eso en ese aspecto, la verdad que fue una situación un poco tremenda. Imagine que un animal le haya salvado la vida, pues ahí en ese caso eso fue exactamente lo que sucedió. Que Sí, gracias a un animal que la gente considera torpe, él se salvó de morir. Güey. Él se salvó de morir. sí, bien, Bueno, bien interesante. Gracias, pastor. ok. Bueno, gracias a usted. Déjenme comentarles cuál va a ser el tema para la próxima semana. El tema para la próxima semana, aprovechando precisamente que estamos en esta época de Navidad, es mire, ve. La Navidad, profecía e historia. Fíjese que vamos a ver tal vez algunos detalles interesantes. Vamos a ver algunos detalles interesantes la próxima semana sobre cómo los eventos proféticos se unieron un poquito con el momento histórico para darle forma a lo que nosotros conocemos de la Navidad. ¿Verdad? Porque es bien interesante, por ejemplo, de que cómo fue que Dios hizo para que José y María estuvieran en el lugar exacto, se valió de un decreto para poder moverlos al lugar donde era necesario que estuviesen. Entonces, hay una serie de cositas bien bonitas de que aprovechando, y quién le dice a usted si hasta le puede servir para que aprovechando que se acerca la Navidad, usted puede echar alguna predicación acerca de eso. Así que ese va a ser el 20 de diciembre, que es el próximo miércoles, el 20 de diciembre a las 7 de la noche. Esperamos pues para la próxima semana haber resuelto un poco los problemas estos que hemos tenido ahora y empezar a las 7 cabales, ¿verdad? Así que ese va a ser el tema para la próxima semana. La Navidad, profecía e historia. Así que ese va a ser el tema para la próxima semana. No me resta más pues que agradecerles que nos hayan acompañado esta noche, más tardecito. El video va a estar subido en YouTube para que usted lo pueda compartir con quien usted guste o repetir el estudio, ¿verdad? Así que vamos a orar entonces para poder terminar. Padre, te damos gracias por este momento, te suplicamos que nos des una buena noche. Gracias por los compañeros que sí se pudieron unir y por aquellos que van a ver el video posteriormente. También te suplicamos que tú les bendigas. A todas aquellas personas que tu palabra va a llegar a través de este medio, habla a través de sus corazones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias entonces por habernos acompañado y recuerda el próximo miércoles a las 7. Amén, pastor, bendiciones. ¿No?